Voy a hablar sobre el tema que va a ser el órgano de la visión. El sentido de la vista es gracias a un órgano receptor que va a ser el ojo. El ojo es el principal órgano que va a recibir impresiones luminosas de nuestro entorno, todo lo que vemos, y estas impresiones se van a transformar en señales eléctricas de alguna forma y se van a finalmente transmitir hacia nuestro cerebro, hacia la corteza visual, por medio de las vías ópticas que van a ser el par craneal 2. Es por eso que se van a procesar estas imágenes que vemos y de esa forma van a permitir la interpretación de nuestro entorno. Bueno, para su estudio se las divide en cavidad orbitaria, que va a ser la parte ósea del órgano de la visión, y también en el globo ocular, o también llamado el bulbo del ojo. La cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria son profundas cavidades que van a estar situadas superior y lateralmente hacia las cavidades nasales, entre la fosa craneal anterior y el macizo facial, que conocemos que son los huesos de la cara. Van a contener, o sea, su función van a ser contener el conjunto de todas las estructuras del globo ocular. Y estas cavidades orbitarias también van a presentar una forma de una pirámide cuadrangular, que van a tener base y también vértice. Para su estudio se las divide en 4 paredes, que van a ser la superior, o también llamada el techo, la inferior o el suelo, la pared medial, la pared lateral. En su pared superior, la pared superior va a estar constituido por la porción orbitaria del hueso frontal anteriormente, y posteriormente va a estar ubicada por el ala menor del esfenoides. En esta pared también se van a encontrar estructuras en las que se va a ver que va a haber la fosa de la glándula lagrimal, la fosa troclear, en el cual se inserta la tróclea del músculo oblicuo superior del ojo, y también se va a ver una sutura que va a ser esfenofrontal, que está relacionada con el hueso frontal y la articulación con el hueso esfenoides, especialmente con el ala menor. La pared inferior o el suelo va a estar constituido por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, también por la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático, y posteriormente va a estar formado por la apófisis orbitaria del hueso palatino. Este último va a ser, así más específicamente, va a ser por la vertiente superior en su superficie no articular de este hueso, que va a ser solo una pequeña parte de este hueso palatino. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí? Se puede ver en esa pared inferior, medialmente, se puede ver que va a haber un surco infraorbitario que van a pasar y van a continuar con el conducto infraorbitario mediante vasos y nervios infraorbitarios. La pared medial
Esta pared medial va a estar constituido anterior y posteriormente la cavidad orbitaria por la apófisis frontal del maxilar. También una porción del hueso lagrimal. El hueso lagrimal también va a tener estructuras que van a ser la cresta lagrimal y la fosa lagrimal. Y también va a estar la lámina orbitaria del hueso etmoides. Y en su pared inferior va a estar formado en su parte inferior por el hueso esfenoides. Solo una parte que va a ser la parte anterior en su cara lateral. La pared lateral, que va a ser más hacia afuera, va a estar constituido en su tercio anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático y sus 2 tercios posteriores por el ala mayor del esfenoides. También en esta pared se van a encontrar la sutura esfenocigomática y el orificio cigomático orbitario. La cavidad orbitaria también tiene ángulos y aristas y base y vértice. En sus ángulos y aristas va a tener 4, que van a ser el ángulo superomedial, el ángulo superolateral, el ángulo inferomedial y el inferolateral. El superomedial va a ser como la unión de las suturas del hueso frontal con la apófisis frontal del hueso maxilar, con el hueso lagrimal y finalmente con la lámina orbitaria del hueso etmoides. En su ángulo inferomedial va a estar unido por el cuerpo del hueso esfenoides con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y en su ángulo inferolateral se va a ver que va a ser unido por la apófisis frontal del hueso cigomático y posteriormente por la fisura orbitaria inferior. También es el ángulo inferolateral. Este ángulo inferolateral va a estar relacionado con la fisura orbitaria inferior, que va a comunicar la cavidad orbitaria con la fosa infratemporal. Entre su base y vértice de la cavidad orbitaria, su base va a medir aproximadamente en su parte más ancha de 40 milímetros y en su parte alta de 35 milímetros. La vértice va a ser un punto específico de la cavidad orbitaria en el que este va a corresponder al extremo anterior medial de la fisura orbitaria superior. La cavidad orbitaria va a tener 2 fisuras que van a ser la fisura orbitaria superior y la inferior, que son accidentes anatómicos. El globo ocular o el bulbo del ojo. Este globo ocular va a tener también dimensiones que van a ser en su diámetro de anterior a posterior, va a medir 25 milímetros y en su diámetro transversal va a ser y transversal y en su vertical también va a ser de 23 milímetros. Este globo ocular también tiene dimensiones para poder estudiar, que va a ser la línea del ecuador y los meridianos. Entre su peso va a tener un peso de 7 a 8 gramos. Su consistencia va a ser firme, ya que va a pasar por una presión sobre las paredes del globo ocular y los líquidos que van a contener en ella. Se van a dividir en 4 capas que va a tener este globo ocular, que va a ser la capa o túnica fibrosa del globo ocular, la capa o túnica
vascular del globo ocular. Esta capa va a ser con vasos, va a recibir irrigación de los vasos linfáticos. La capa o túnica interna del globo ocular, o también que va a ser la retina, es decir, que va a ser la capa de la retina, y también va a tener medios transparentes. La capa o túnica fibrosa del globo ocular es la capa más externa, que va a ser compuesto por la esclera, o también llamada esclerótica, y también la córnea. La esclera o esclerótica va a ser una membrana resistente que va a tener aproximadamente de 1 milímetro de espesor. Va a ocupar las quinta y sexta partes, van a ser posteriores al globo ocular. En su superficie externa va a presentar inserciones tendinosas de los músculos motores del globo ocular, y también numerosos orificios por donde van a pasar los nervios y vasos del globo ocular. Bueno, sobre estos orificios son excavados posteriormente por la esclera. En otros, en la parte media de la esclera va a ser cerca del plano ecuatorial, como dije, que se divide en planos del globo ocular, y en la parte anterior va a ser de esta membrana. La córnea va a estar ubicada anteriormente al globo ocular. Por eso se dice que es un segmento anterior de la capa fibrosa. En la córnea también se va a encontrar el limbo de la esclera. Este limbo va a ser una red trabecular, y también el seno venoso de la esclera, en el cual va a haber una unión en esta capa, que va a ser la túnica fibrosa ocular, una unión de la córnea, de la esclera y de las membranas musculovasculares. Y a ese punto se va a llamar el limbo de la esclera. La capa o túnica vascular del globo ocular. En esta parte va a estar constituido por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. En la coroides se va a hallar la membrana, más que todo la vascular. Va a estar entre la esclera y la retina, en sus 2 tercios posteriores. También se va a encontrar en ahí la ora cesata, que es como un doblez que sobresale y es un poco sinuoso. También se va a encontrar el cuerpo ciliar, que va a ser la capa vascular del globo ocular, en el que va a ser más vascular, más irrigado. Se va a encontrar entre la ora cesata y el iris. También se va a encontrar un anillo aplanado de 5 a 6 milímetros. El iris está formado por la porción central, que va a ser la pupila. Va a ser anterior a la membrana musculovascular, es circular y anterior al cristalino, que va a ser una lente, y su centro, como dije, va a estar perforado por la pupila, en el cual van a entrar los rayos luminosos a través de esta pupila. Este iris también va a tener fibras radiales y fibras circulares. La capa o túnica interna del globo ocular, o también es más relacionada, es decir, que la retina, tiene una cara externa y una cara interna. Su cara externa va a corresponder a la superficie interna de la coroides, en donde se va a encontrar el disco del nervio óptico. En su cara interna va a estar el cuerpo vítreo, el disco del nervio óptico y la mácula vítrea.
La mácula o lútea o mancha amarilla. Esta mácula va a ser de color amarillo y es una pequeña área ovalada de la retina donde se van a encontrar fotorreceptores que van a permitir una mayor agudeza visual. Y la fobia se va a encontrar dentro de la mácula, en el cual esta fobia va a ser el área mayor de la agudeza visual. Esta fobia va a tener una medida de 1,5 milímetros en su diámetro. En su centro también se va a encontrar la foveola. Esta foveola va a carecer de redes capilares, es decir, que no va a recibir irrigación. La porción de la óptica de esta retina va a terminar finalmente anteriormente a la hora cerrada. La lente o el cristalino es en forma biconvexa y va a ser transparente. También va a ser elástica y va a tener una consistencia firme en el adulto. Está ubicado posteriormente al iris y anteriormente al cuerpo vítreo. Se va a encontrar la cápsula de la lente y también la cápsula ciliar o zona ciliar. ¿Qué es lo que se va a encontrar? La cápsula de la lente va a ser una masa epitelial. En cambio, la zona ciliar va a hacer que esta lente se mantenga en su lugar mediante fibras transparentes, y a este conjunto de fibras se les va a llamar la zona ciliar. También va a estar el humor acuoso. Este humor acuoso va a ser un líquido incoloro y límpido porque va a ser parecido al agua. Va a tener dos cámaras que van a ser una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior va a estar formada por la cara posterior de la córnea y por el límbolo. En cambio, el posterior va a estar anteriormente va a estar ubicado por el iris y lateralmente por el cuerpo ciliar, ya posteriormente por el cuerpo vítreo. Y hablando del cuerpo vítreo, líquido, viscoso y también transparente, que llena toda la parte de la cavidad ocular que va a ser posterior al lente. Tiene dos partes, la parte anterior y la parte posterior. En su parte anterior, el cuerpo vítreo va a presentar una concavidad en el cual va a alojar la cara posterior convexa de la lente. A esta depresión que va a formar en forma cóncava se va a llamar la fosa hialoidea. Alrededor de la lente, el cuerpo vítreo también está relacionado con la zona ciliar y con el cuerpo ciliar. En su parte posterior se va a adherir débilmente a la superficie interna de la retina, de la que puede separarse con mayor facilidad. También tiene la membrana vítrea y el conducto hialoideo, el cuerpo vítreo. Su membrana vítrea va a estar envuelto se va a formar por una condensación de las capas periféricas del cuerpo vítreo. Y el conducto hialoideo, el cuerpo vítreo va a estar atravesado en sentido posterior y anterior desde el disco del nervio óptico hasta el otro polo de la lente por este conducto que va a ser el conducto hialoideo, que es más estrecho en su parte media que en la parte de sus extremos. En el feto que se va a formar en el embrión, va a permitir el paso de la arteria hialoidea, que va a nutrir durante su desarrollo de la lente y en la red vascular pericristalina.
Vamos a centrarnos en los esquemas anatómicos, pero vamos a darle fundamental importancia a las fotos de especímenes cadavéricos. Y vamos a utilizar al diagnóstico. La cavidad orbitaria va a tener 4 paredes y van a ser la superior, la inferior, la lateral y medial. Aquí se puede ver una imagen del esqueleto del cráneo. Tiene una vista anterolateral. Superficialmente aquí podemos ver en el ojo derecho, en el cual superiormente se puede ver que está una parte del hueso frontal, y también este hueso frontal también va a tener una superficie orbitaria que va a ser parte de la cavidad orbitaria, especialmente en su pared superior. También se puede ver aquí inferiormente y lateral está el hueso maxilar articulado con el hueso frontal y el cigomático. Este hueso maxilar también va a tener su porción orbitaria. Esa porción orbital también va a formar parte de la cavidad orbitaria. En su mayoría va a formar parte de su pared inferior. También se puede ver lateralmente que este hueso es el hueso cigomático, que también va a estar articulado con el hueso maxilar y el hueso frontal. Bueno, una de sus paredes va a ser la pared superior. Aquí se puede ver una parte interna y una parte inferior. En su pared superior, lo que se puede decir es que esta pared superior es de forma casi triangular. Anteriormente su superficie va a ser más cóncava que la posterior. La pared superior va a estar formado por la superficie, anteriormente va a estar formada por la superficie orbitaria del hueso frontal. Posteriormente va a ser formada por el ala menor del hueso esfenoides. En esta pared también se pueden encontrar estructuras que van a ser como la sutura esfenofrontal, que va a estar relacionado con los huesos, como se puede ver en la imagen, con los huesos del borde superior de la superficie orbitaria, que va a articular con el ala menor del esfenoides. También en la superficie orbitaria del hueso frontal se van a encontrar anterior y medialmente se va a encontrar la fosa troclear, en el cual se van a insertar el músculo oblicuo superior, su tróclea de este músculo, y anterior y lateralmente también se va a encontrar una fosa que va a ser la fosa lagrimal, en el cual también se va a insertar una estructura que va a ser el saco lagrimal. ¿Qué más? Esta pared de la superior de la órbita también se puede decir que corresponde, bueno, va a ser parte de la base del cráneo, que va a estar relacionado con la fosa craneal anterior. Por imágenes como una herramienta fundamental en el Entonces, estudio y ¿qué va comprensión. a conformar la pared superior? Va a ser una porción orbitaria del hueso frontal que va a ocupar la parte anterior de la cavidad orbitaria. Posteriormente va a conformar la porción, porción del hueso del ala menor del esfenoides. Y también va a conformar que van a ser dos fosas principalmente, una va a ser lateral y otra medial. La lateral va a corresponder, como se puede ver aquí, a la fosa lagrimal.
Y la medial va a ser a la fosita troclear, que va a alojar a la tróclea del músculo oblicuo superior del ojo, como se puede ver aquí. La pared inferior, o también llamada suelo de la cavidad orbitaria. Esta pared tiene una lámina que va a ser en forma perpendicular en sentido inferior, lateral y anteriormente hacia afuera. Su pared va a ser demasiado delgada en comparación a las otras. En esta pared se puede encontrar, como se ve en el video, va a estar formado por la porción orbitaria del hueso maxilar en sentido anterior. También va a estar formada lateralmente, en este caso a mi lado derecho, por la cara medial del hueso cigomático, que sería esta parte. También va a estar formada ya posteriormente por un pequeño hueso que va a ser el palatino en su superficie orbitaria. En el siguiente video se va a ver una descripción de una radiografía sobre la pared inferior. Fíjense en este corte anatómico coronal del macizo facial por detrás del globo ocular. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver el tabique formado por la lámina perpendicular del etmoides, la lámina activosa, la apófisis cristagali, las masas laterales del etmoides, los cornetes superior, medio e inferior con sus respectivos meatos, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, cavidad orbitaria derecha, cavidad orbitaria izquierda, seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo. ¿A qué voy con esto? Fíjense, este es el seno maxilar izquierdo, como les dije recién. Este es el techo del seno maxilar izquierdo que corresponde al piso de la cavidad orbitaria, y este es el músculo recto inferior que forma parte de la musculatura extrínseca de la cavidad orbitaria. Esta es una tomografía en un corte coronal al mismo nivel que muestra seno maxilar izquierdo. Este es el techo del seno maxilar que corresponde al piso de la cavidad orbitaria, y este es el músculo recto inferior. Vamos de vuelta con el concepto anatómico para que les quede. El piso de la cavidad orbitaria corresponde al techo del seno maxilar. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, ante eventos traumáticos del macizo facial, podemos tener la fractura del piso de la órbita. Este es un paciente que tuvo un traumatismo de macizo facial y tiene una fractura del piso de la cavidad orbitaria del lado derecho. ¿Qué pasó acá? Hay progresión de grasa de la cavidad orbitaria hacia el seno maxilar. Y muchas veces, no en este caso, pero muchas veces, el recto inferior puede progresar hacia el seno maxilar y quedar enclaustrado en esa fractura, impidiendo la correcta movilización del ojo, lo que debe ser resuelto vía quirúrgica. Esa es la importancia de saber que el piso de la cavidad orbitaria corresponde al techo del seno maxilar. Fíjense que acá también podemos ver lámina perpendicular del etmoides, lámina activosa, apófisis cristagali, masas laterales del etmoides y los cornetes medios, cornetes inferiores con sus respectivos meatos en las fosas nasales. La pared interna, o también la pared medial de la cavidad orbitaria. Esta pared estaría ubicada en este caso en mi lado derecho, en esta parte donde está esta región amarilla. Es muy delgada y frágil, es casi vertical. Está formada por de anterior a posterior, en el amarillo que se puede ver aquí, por la apófisis frontal del hueso maxilar. También está formada por el hueso lagrimal, como se ve aquí en verde, y la lámina orbitaria del hueso etmoides. Y una pequeña parte ya posteriormente también va a ser la parte anterior de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. En la pared medial también se van a encontrar suturas que van a ser verticales, las cuales van a unir las piezas óseas en esta pared. Anteriormente el surco lagrimal que se va a formar en esta región, en la parte del verde, y también la cresta lagrimal que se va a encontrar ahí mismo.
En esta pared medial también se van a formar tres suturas verticales que van a ser la unión de los cuatro huesos que he mencionado, que va a ser la apófisis frontal, el hueso lagrimal y la superficie del hueso etmoides. Anteriormente, ya por esta parte, esta región del verde, también se van a encontrar el surco lagrimal de ese hueso lagrimal y también sus crestas lagrimales. De esa pared medial de la cavidad orbitaria está relacionado con las cavidades nasales y de estas cavidades nasales con sus cavidades anexas que van a ser las celdillas etmoidales y el seno esfenoide. Esta pared interna también tiene importancia clínica. Como se puede ver aquí, estas son tomografías. Aquí a este lado se puede ver la cavidad orbitaria y está relacionado, como dije, lateralmente con las masas laterales etmoidales. Su cara externa de estas masas laterales, como se muestra aquí, va a ser parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Si esta pared interna puede sufrir una fractura, de estas celdillas etmoidales puede escapar el aire hacia la cavidad orbitaria y eso puede ser muy mal en su salud. Aquí en un corte coronal se puede ver a las masas laterales que está relacionada con la cavidad orbitaria y va a ser parte de la pared interna. Es por eso también está la pared externa o también llamada lateral, que va a estar formada, como se puede ver en la región verde, por la apófisis frontal del hueso cigomático en su tercio anterior. Dos tercios posteriores va a estar ocupando, como se puede ver aquí en la región roja, el ala mayor del hueso esfenoides. En esta pared lateral también se puede observar la sutura esfenocigomática que va a estar relacionada con el hueso cigomático, la articulación y el ala mayor del esfenoides. También se va a encontrar el orificio cigomático orbitario. Esta pared lateral, a comparación de las otras tres, va a ser mucho más gruesa y resistente. La cavidad orbitaria también tiene ángulos o aristas también llamadas, que en sus paredes de esta cavidad se van a continuar unas con otras y van a formar estos ángulos que van a ser diedros, o sea, es decir, que va, va a dividirse o va a surgir a partir de solo una línea media. Estos ángulos van a ser el superomedial, en el cual se va a ubicar en la sutura que une los huesos frontales con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y también con la lámina orbitaria del hueso etmoides. También está el ángulo inferomedial, que ese ángulo va a ser más obtuso a comparación de las demás. En esta última, el cuerpo del esfenoides va a articularse con la apófisis orbitaria del hueso palatino. También es el ángulo superolateral, en el cual la fisura orbitaria superior va a pasar la vena oftálmica superior y los nervios de esta órbita, excepto del nervio óptico. También es el ángulo inferomedial, en el cual está formado por cuarto anterior por su apófisis frontal del hueso cigomático y tres cuartos posteriores va a tener que ver con la fisura orbitaria inferior. Como se puede ver aquí en la imagen, hay dos fisuras, la orbitaria superior y la inferior.
Esta fisura orbitaria inferior tiene una función porque comunica la cavidad orbitaria con la fosa infratemporal. Esta cavidad orbitaria tiene una medida en su ancho, en el lado más largo va a ser de 40 milímetros y 35 milímetros va a ser en su parte alta, en su altura. La cavidad orbitaria también tiene un vértice que va a ser central, va a corresponder a su extremo medial de la fisura orbitaria superior, solo de la superior. En ese punto también existe un estrecho surco cuyo labio anterior sobresale y se convierte en el tubérculo infraóptico. En este surco y tubérculo se van a insertar el anillo tendinoso común. La cavidad orbitaria también va a estar tapizada por dentro. Uno va a ser el periostio, que va a ser parte de la dura madre, y también la periórbita. El periostio es más delgado y poco resistente. Va a ser también poco adherente a las paredes de la órbita y que tal vez se pueda desprender fácilmente. Y la periórbita, en comparación con el periostio, va a ser más sólido, va a ser más unido hacia las paredes de la cavidad orbitaria y también a lo largo de sus suturas. Esta periórbita también va a cerrar la fisura orbitaria inferior. La periórbita también va a continuar con el orificio del conducto óptico en el cual va a unirse con la dura madre. La cavidad orbitaria, la hendidura esfenoidal es esa. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Sale la vena oftálmica e ingresan el nervio oftálmico, el sexto par, el cuarto par y el tercer par, estos últimos para inervar a la musculatura extrínseca de la órbita. También tenemos el agujero óptico. El agujero óptico se encuentra en el ala menor del efenoides. Ahí lo tenemos en este esquema anatómico. En la foto de la órbita se encuentra exactamente ahí. ¿Qué pasa por ahí? El nervio óptico o segundo par craneal y la arteria oftálmica, rama colateral de la carótida interna. También tenemos, como hablamos en el piso orbitario, el canal suborbitario o infraorbitario, que es ese ahí en el esquema anatómico. En la foto de la cavidad orbitaria lo tenemos exactamente ahí. ¿Dónde se encuentra el canal suborbitario? En el piso de la órbita en relación a la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Qué pasa por ahí? Los vasos y nervios infraorbitarios, que van a salir por el agujero infraorbitario. Tenemos la hendidura esfenomaxilar también, llamada fisura orbitaria inferior. Me había olvidado decirles que la hendidura esfenoidal se llama fisura orbitaria superior. Bien, en esta hendidura esfenomaxilar, esta está delimitada por el ala mayor del efenoides y por la apófisis orbitaria del maxilar superior. ¿Qué pasa por ahí? La vena oftálmica inferior y la arteria infraorbitaria, rama de la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa. Esta es la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. Este es un video de una disección que se está haciendo al ojo, donde se puede ver que está abriendo y en donde se va a encontrar el párpado superior, el párpado inferior, en el cual estos párpados van a estar formados por cartílagos tarso, uno superior y otro inferior. Están cubiertos por una conjuntiva palpebral, el bulbo del ojo, y tanto la esclerótica como la córnea, y a esto se le va a llamar conjuntiva vulvar, porque como el bulbo, bueno, es el globo ocular, mm, es una zona donde va a estar pigmentada, que va a ser el limbo esclerocorneal, entre el límite entre ambos. Va a estar en la córnea, va a ser de color transparente, que va a estar anteriormente, superficialmente. Y también se va a encontrar el iris y la pupila.
También se puede ver detrás de ella en un corte que va a realizar aquí circunferencialmente hacia el globo, en el que va a demostrar más capas que hay dentro del globo que está haciendo el corte. Aquí se puede ver que está sobresaliendo un líquido que va a ser el humor acuoso. Este líquido es transparente y fluido, que se parece al agua. Está pigmentado porque ha sido contaminado por los melanocitos o sea, la melanina que ha contaminado aquí. También va a hacer otros cortes en la esclera en forma circunferencial. Entonces va a llegar aquí hasta más o menos donde, eh, bueno, falta cortar todavía unos 5 milímetros a 7. Ya aquí ya va a sobresalir, por ejemplo, como se ve, lo que está agarrando va a ser el humor vítreo, que es muy diferente al humor acuoso. El- También en ahí se va a ver el cristalino, que es una lente, como conocemos en el globo ocular. Este es el cristalino. También esta color verdoso o azul se va a llamar la coroides, y esta membrana que aparece va a ser la membrana de la retina, en el cual van a estar los bastones y los conos que conocemos como son células fotorreceptoras. Si esta membrana, por ejemplo, sufriera un desprendimiento, sería que la persona ya no lograra ver bien y tal vez pudiera quedar ciega. Por eso que también hay procedimientos aquí para arreglar, y tendría que ser con un médico oftalmólogo especialista para que pueda corregir si es que pudiera desprenderse su retina. También se puede ver aquí la cavidad vitrea, el iris y también un orificio. Aquí es la pupila, donde está metiendo la pinza. Va a ser la cámara anterior del ojo, donde está el humor acuoso, y por detrás va a estar el iris. Entre esos se va a encontrar dos cámaras de humor acuoso. Entonces el humor vítreo está en la cavidad del vítreo y detrás del cristalino. También se ve una estructura como fibras radiadas en esta zona. Se conoce como de los cuerpos ciliares, y también ya por fuera de aquí también se van a encontrar los músculos. Y seguimos viendo el humor acuoso. Una vez se encuentra la hora sensata, como se conoce. Ya por fuera aquí ya podemos encontrar esta estructura, va a ser el nervio óptico. También son los músculos. Este es el nervio óptico. Estos músculos van a ser extrínsecos o extraoculares también, que van a permitir realizar movimientos al ojo, los cuales van a ser el recto superior, el recto inferior, el lateral
el recto medial, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Van a permitir la abducción, rotación, el ascenso y el descenso.